Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traeré un nuevo resumen acerca de la obra Guerra y la Paz de León Tolstoy. Bien, bueno, este básicamente se basa pues entre los años 1805 a 1815, pero su año de publicación pues es entre los años de 1865 a 1866. Habla sobre la guerra entre los rusos y franceses, donde pues estaba ahí Napoleón. Bien, los personajes principales de esta novela pues comienza con Pedro Beksukov, que es un joven educado en el extranjero y que pues regresa a Rusia, a Moscú, porque ya pues su padre estaba en su lecho de muerte. Entonces este regresa, ¿no? También está el conde, el conde Beksukov, que es el padre de Pedro, ¿no? Entonces que a su muerte este le deja una suma de herencia mayor a Pedro, su hijo. También está Natasha Rostov, Nicolás Rostov, que son hermanos. Son los personajes principales que, pues bueno, más adelante se va a describir cuál era el papel de ellos, ¿no? También está el príncipe Brasilio, que tenía 3 hijos. Este pues buscaba que sus hijos se casaran con personas de alta sociedad para elevar su nivel sociocultural, socioeconómico, etc. Entre ellos está Elena, Anatoly y Hipólito. También está Lisa Bokuskay, esposa de Andrés, una princesa la más bella de Moscú, que se casó con Andrés Bolskón, ¿no? Y también estaba María Bolskón, que eran hermanos. Andrés y María eran hermanos. Bien, entonces la novela pues empieza cuando está en una fiesta. Cabe recalcar que eran los tiempos donde estaba la guerra, ¿no? Entre rusos y franceses. Entonces esto empieza con una fiesta donde pues ingresa Pedro, que venía pues del extranjero, que había sido educado en el extranjero, estudiado. Entonces él regresa para pues encontrarse con su padre, que estaba en lecho de muerte. Entonces esto básicamente tenía un resentimiento porque había pasado mucho tiempo. En esa primera parte se describen a los personajes, se describe, también están los personajes secundarios, ¿no? También ahí está Sonia, está también describe todos los sucesos, ¿no? A los personajes principales tanto como a los personajes secundarios. Bien, en la segunda parte básicamente se basa en la guerra y entre rusos y franceses, porque básicamente esta obra por partes habla de la vida de los personajes, del suceso, de años, y pues también en otras partes ya habla de la guerra, ¿no? Entonces a la guerra están los Andrés Rostov, Andrés Rostov, Andrés Volkovsky, se va pues a la guerra, ¿no? Y lo deja a su esposa Lisa embarazada. Está embarazada la princesa, pero Andrés era una persona que se podría deducir o inferir que no amaba a su esposa, pues no era muy indiferente con ella. Entonces ella sufría, y pues al regreso de la guerra pues se llega con la sorpresa de que su esposa, al dar a luz, se muere, y pues deja a su hijo, ¿no? A un hijo entre Lisa y Andrés. Bien, en la tercera parte ya habla cuando Pedro pues conoce a Elena, y queda encantado con ella. Y lo describen, ¿no? Al cabo de algunos instantes lo dejaron solos, o sea, se conocieron. Mes y medio más tarde estaba casado y era poseedor feliz, así lo decían, de una mujer hermosísima de varios millones. Entonces, se conocieron, pero a Pedro le gustó Elena, entonces se casaron al mes y medio, ¿no? Cabe recalcar que pues eran
Helena era hijo del príncipe Brasilio, como había mencionado, que quería que sus hijos se casaran con personas pues que tenían una posición económica muy alta. Entonces también el príncipe pues Brasilio ya con sus hijos a visitar, ¿no? A visitar a estos y pues también se encuentra con María Volcus, ¿no? Entonces llega con su hijo Anatolio, que pues quiere casarla con ella, pero Anatolio no quiere, pues no le gusta a María, se podría decir que no le gustaba porque mantenía una relación con la amiga de María, pues, ¿no? Entonces, como que le llevaron a la fuerza de sagrado, le presentaron a María, pues que, pero este lo tildaba como una persona, pues, a María fea, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia traería ello, no? Al cabo, él decía, ¿no? En el fragmento de la obra dice, ¿no? ¿Por qué no he de casarme con ella si es rica? Pensaba. El dinero no estorba nunca, o sea, básicamente que se iba a casar con ella por interés al dinero, ¿no? Pues para ascender socialmente. Pero María se dio cuenta que Anatolio y Mademoiselle estaban en un amorío. Entonces, María al observar esto, decide pues no casarse con Anatolio, ¿no? Entonces María a pesar de que se iba a casar con Anatolio, era amiga pues de esta chica pues con que estaba Anatolio y pues ella le dice a su amiga, mi felicidad es la felicidad del sacrificio, cueste lo que cueste, le ha dicho a de la pobre Amelia. Entonces esto como que hace un sacrificio, ¿no? Pero también cabe recalcar que Anatolio pues no era un buen chico que digamos. Bien, en la cuarta parte habla del regreso de la guerra pues de Nicolás Rostov, ¿no? Porque también él estaba en la guerra. Cabe recalcar que Sonia y Nicolás tenían un romance, pero pues este no era aceptado porque Sonia no era la indicada para Nicolás como lo mencionaba su madre de Nicolás. Entonces no era una relación que estaban de acuerdo, ¿no? Y rechazaban esto. Bien, ahí empieza pues también otro personaje que es Doloclot, que fue el amante del esposo de la esposa de Pedro, de Helena. Entonces este se entera, ¿no? Este se entera y básicamente empiezan una guerra, ¿no? Entonces como que un enfrentamiento, ¿no? Por la infidelidad que se dio, ¿no? De Dolotlo, se encontraba pues en esta pequeña guerra, entre esta discusión, Dolcon, Denison y Pedro, ¿no? Ante Pedro, ¿no? También estaba Rostov. Bien, Pedro pues dispara a Dolko por esta traición y pues al final Pedro decide divorciarse de su esposa porque Pedro lo fue a encarar a Helena, ¿no? Su infidelidad, pues, ¿no? Pero la condesa lo negó rotundamente, pero Pedro ya había tomado la decisión pues de divorciarse. Básicamente hay temas también de guerra, de amor, de desamor, de infidelidad, etcétera, de amistad también se podría decir. En la quinta parte ya habla pues que se reinicia la guerra para nuevamente pues enfrentar, ¿no? Entre rusos y franceses se reabre, se reinicia la guerra, pero Andrés ya no participa en eso, ¿no? Porque ya había perdido a su esposa, porque tanto la vida de María como que de Andrés cambiaron, ¿no? De ambos hermanos cambiaron, y a partir de 1808. El pequeño Nicolás, el hijo de Andrés y Lisa, pues vivían en las habitaciones de la princesa difunta y de tanto de princesa María, su tía, ¿no? También el príncipe Andrés estaba firmemente decidido a no nuevamente al servicio militar, ¿no? Por lo que ya había pasado, ¿no? Entonces, Pedro y su amigo Volkonsin, o sea, Andrés Volkonsin, eran bastante muy amigos, ¿no? Entonces, se reencuentran otra vez, mantienen una buena acogida durante ese tiempo, se reencuentra con Pedro y pues eso es lo que menciona la quinta parte, ¿no? Es algo muy pequeño,
Y vamos a la sexta parte, ¿no? Bien, la sexta parte habla cuando se encontraban en la fiesta de Año Nuevo, vísperas de 1810, donde Pedro, Andrés se van a una fiesta y conocen a Natacha. Pues Andrés queda cautivado con Natacha y pues se enamora, ¿no? Entonces, acá pues lo dice, ¿no? Miró a Natacha que cantaba en su alma, aconteció algo nuevo y feliz, estaba alegre y triste a la vez. Algo cambió dentro de Andrés, ¿no? Y volvió a enamorarse. Y además lo menciona que después de que vio a Natacha esa noche, pues tuvo ganas de nuevamente pensar en el futuro, en su hijo. Pensaba en Natacha. Y pues lo confesó a su padre, ¿no? Que estaba enamorado de Natacha y quería pues que sea su esposa. Le pidió un año para que se casen. Entonces por lo que había pasado, ¿no? Entonces frecuentó la casa de Natacha, como se había provisto durante un año, y ya pues se iba a visitar a Natacha a la casa de los Rostov como prometidos. Se iba a visitar a Natacha, ¿no? Bien, ya, también se menciona en esa parte, pues, en la séptima parte, a Nicolás, cuando pues se le dice, es llamado por cartas que le enviaba a su madre, ¿no? Regresa y le dice, pues, porque su situación estaba, pues, muy, ¿cómo se podría decir? Muy mal, muy baja su economía, y ya que su padre también estaba entre la vida y la muerte, o sea, tenía por ratos, en ocasiones, de recaída, ¿no? Entonces pues le menciona a su madre que quería estar con Sonia, que quería casarse, ¿no? Porque le confesó el deseo que tenía ella, entonces. Pero entonces la condesa, o sea, su madre escuchó en silencio a su hijo y dijo que podría casarse con quien sea, pero menos con Sonia, que ni ella ni su padre bendecirían aquella unión. Desde ahí pues no se habló de su casamiento. Entonces pero pocos días después la condesa mandó a llamar a Sonia y le habló con una crueldad inesperada. No lo llevaba bien a Sonia, ¿no? Entonces no se lo permitió casarse a Nicolás con Sonia. En la octava parte habla acerca de Anatolio, que le habíamos ya hablado, el hijo del príncipe Brisilio, hermano de Helena, y pues cuñado de Pedro. Conoce a Natacha y queda encantado, pero se podría decir que era como un plan entre Anatolio y el amante, supuestamente el amante de Helena. Entonces conoce a Natacha y queda impresionado, pues él se acerca a hablarle, a hacer la conversa, y Natacha pues también no quedó como impactada, deslumbrante, y pues lo dice que a Natacha no durmió toda la noche. Amaba al príncipe Andrés porque ese pues se encontraba, no estaba, se había ido. Recordaba vivamente cómo lo amaba, pero también amaba a Anatolio. Eso era indiscutible, o sea, había como una controversia ahí, y pues seguían conversando. Entonces Anatolio y Dólokhov armaron un plan. Básicamente estos eran como aliados, porque Doblon escribía las cartas para Natacha, y Natacha pensaba que lo escribía Anatolio y pues más se enamoraba, pero esto no era verdad. Entonces crearon, en la carta decía un plan para que se raptara Anatolio con ella muy lejos y que pues se olvidara de Andrés, ¿no? Pero este plan no funcionó, entonces quedó como manchado eso, y pues Andrés se entera de eso, ¿no? Entonces como que ahí entre Natacha y Andrés ya no es lo mismo. Cosas cambiaron, entonces y como que sufría, ¿no? Natacha por lo que había pasado, porque se habían enterado de que Natacha se iba a raptar con Anatolio. Y también pues se habla en esa parte de que Pedro empezó a sentir cosas por Natacha. Y evitaba, porque sabía que era esposa o prometida
de su mejor amigo Andrés, ¿no? Entonces esto trataba, Pedro evitaba a Natacha, ¿no? Para que su sentimiento no creciera, y además era la prometida, ¿no? Entonces él trataba de ocultar eso, y quería pues enterrar ese sentimiento, pero sí sentía cosas por Natacha. Bueno, entonces Pedro se enteró de que pues Anatolio iba a hacer ese plan, ¿no? Entonces esto a pedido de una señora llamada María, le dijo a Pedro que le dijera de favor a su cuñado Anatolio que se marchara. Entonces Anatolio se marchó, eh, para que se alejara de Natacha. En la novena parte habla de los finales de 1811, de la guerra europea occidental, con las fuerzas del oeste a ¿no? Ahí pues Andrés se va a buscar Anatolio pues para provocarle, ¿no? Yo creo para pues enfrentarle lo que había pasado entre Natacha y él. Pero no la encontró, así que pues Andrés esquivó a Turquía, donde fue un país nuevo para él, y bajo nuevas condiciones de vida, eh, y decidió que el destino lo llevara a encontrar a Anatolio, porque pues básicamente se fue con la intención de buscar a Anatolio, pero se fue a Turquía, ¿no? Entonces dejó que el tiempo se encontrara con Anatolio, ¿no? En 1812, cuando se anuncia la guerra contra Napoleón, el príncipe Andrés pidió al generalismo que lo destinara al ejército del oeste. En esta guerra, pues, Nicolás hirió a un francés, y cual fue reconocido por el conde Osterman Tolstoy. Entonces esto como que llamó a Nicolás, ¿no? A Nicolás Rostov, para darle un agradecimiento, y pues le propondría para la cruz de San Jorge. Entonces a la llegada de se encontraron Pedro con Natacha, y pues tuvieron una conversación, y Natacha le dijo que se encontraba orgulloso de Nicolás por haber sido recompensado con la cruz de San Jorge. Entonces mantienen una conversación, pero ya Natacha sentía algo por Pedro, se podría decir, porque no podía controlar el nerviosismo que sentía frente a Natacha, ¿no? Y pues Natacha se percataba de eso y le preguntaba: ¿por qué estás nervioso? ¿Qué tienes? Entonces él le quería decir por dentro: te quiero, pues, ¿no? Pero no tuvo la capacidad de decirlo, y huyó. Y pues Pedro decidió no volver más a la casa de los Rostov, porque sabía el sentimiento que sentía por Natacha, ¿no? En la décima parte, pues se da esta guerra de que ya iban los franceses a destruir a Moscú. Entonces el príncipe Andrés mandó cartas a su familia que huyeran del lugar, ¿no? Entonces para que tomaran represalias, de que no quería pues que le pasara nada. Eso es lo que el príncipe Andrés mandaba a su familia, pero pues él creía que María había huido, pero no fue así, ¿no? No se encontraba fuera de peligro. Entonces, como lo imaginaba Andrés, ¿no? Después de la vuelta, el viejo príncipe decidió quedarse, el papá de Andrés decidió quedarse en Lisa Gori, entonces defendiéndose, y declaró a sus familias que no se moviera de Lisa, ¿no? Del lugar donde vivían, de Lisa Gori. Entonces, y le ordenó a la princesa que huyera con el hijo de Andrés, pues no, la princesa María con el hijo de Andrés. Y por primera vez, como lo dice acá, María le desobedeció. Entonces el príncipe, el padre, ardió de cólera, y le dijo pues a María que no lo quería ver nunca más en su vida. Y en base a esto pues aparece Nicolás, ¿no? Que le ayuda a escapar a María, y María pues empieza a sentir un amor por Nicolás, empieza a enamorarse de Nicolás. Y es ahí donde dice: cuando Rostov, o sea Nicolás Rostov, vio que los carruajes de la princesa salían, montó a caballo y la acompañó a la princesa hasta la carretera ocupada por las tropas rusas, hasta 12 verstas. Entonces María pues se preguntaba, ¿no?, entre lágrimas: ¿me he enamorado de él?
Por la carretera la princesa sacaba la cabeza, por la ventanilla sonriendo en forma gozosa y triste. Ya había un sentimiento de por medio entre Nicolás, de María hacia Nicolás. Bien, aquí ya pues habla de la masacre, de la guerra, ¿no? Entonces, ahí Andrés pues, él menciona que él sabía que esa batalla sería la más espantosa de cuanto él había participado, y la posibilidad de muerte por primera vez en su vida se le presentó casi cierta. Y es ahí pues donde Andrés fue herido, se encontró con Anatolio porque pues bueno, fue herido y se fue a los médicos, ¿no? A la ambulancia, y se encontró con una persona que lloraba como mujer, que se quejaba como mujer. Entonces se dio cuenta que el hombre que desgraciado que lloraba y que le habían apuntado la pierna era Anatolio, ¿no? Entonces y es hasta ahí pues donde termina eh, el personaje de Anatolio, ¿no? Su final. También habla de la derrota y retirada, sería de la retirada de Napoleón, porque pues se retiró, ¿no? No dio su guardia porque no quisiera, sino porque no podía. El resultado directo de la batalla fue la marcha injustificada de Napoleón a Moscú, su vuelta por el viejo camino de Smolensk, un lugar, ¿no? La pérdida de un ejército de 500.000 hombres y de la de Francia, napoleónica, sobre la cual se posó en Borodino por primera vez la mano de un adversario moralmente más fuerte. Pues se dice ¿no? Que Napoleón debió haber hecho entrar en acción a su vieja guardia para ganar la batalla, pero no fue así. Eso es lo que, bueno, menciona la historia, lo dice. En la 11ª parte se habla de que pues Pedro entró a la ciudad, Artudillo empezó a murmurar, los soldados de la batería, el viejo, el príncipe Andrés muerto. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Entonces a partir de entonces y hasta el fin del saqueo de la ciudad nadie volvió a verlo ni supo dónde se hallaba, a pesar de que lo buscaron por todas partes. Pedro pues desapareció de ese lugar, y también ya menciona Pedro tenía el plan de matar a Napoleón, ¿no? Quería pues permanecer oculto en Moscú, ocultando su nombre, y para salir al encuentro de Napoleón o matarlo, porque se decía que Napoleón era el punto de la desgracia de toda Europa, según él, ¿no? Entonces, porque procedía únicamente del emperador, o sea, de él. Ya bien, pues entonces ahí habla cómo fue la vida pues de Pedro, ¿no? Cómo él vivió porque pues quería ese plan, ¿no? Quería su objetivo. Entonces habla que estaba en un estado de excitación que lindaba con la locura, no se presentaba bien ni la manera de dar el golpe ni la muerte de Napoleón, pero con un placer melancólico y una claridad extraordinaria veía su propia muerte y su valor heroico, ¿no? O sea, no importaba de que lo pasara mal, que sabía que se veía su propia muerte, pero al mismo tiempo iba a morir siendo un héroe matando a Napoleón. No, pues, y pues dice que se encontraba en mal estado, malos alimentos, a lo que no estaba él acostumbrado, bebía sin cesar, fue privado de cigarros, vinos, la ropa, no se podía mudar, 2 noches sin dormir, o sea, fue muy complejo su situación. También ya pues habla que Andrés cuando fue herido y se vuelve a encontrar con Natacha, ¿no? Entonces y le pidió a Andrés perdón por lo que había pasado, por la huida que iba a cometer con Anatolio, pues haciendo un plan de 2 personas, ¿no? Entonces eso es lo que menciona, ¿no? Entonces eh, Natacha le dice pues no, que se siente mal por lo que hizo, pero él aún no podía odiarla, ¿no? Lo amaban, pues él acá lo dice, te amo más que ahora más que antes, ¿no? Entonces con los ojos llenos de lágrimas, o sea, sentía ese mismo amor a pesar de lo que Natacha iba a cometer. Ya también habla del apresado, pues de Pedro, ¿no? Que fue apresado.
en un edificio de murallas de Suboro, y pues que se puso, ¿no? Pedro fue reclutado y apresado, ¿no? En una guarda muy severa. En el 12ª parte ya pues se habla de la muerte de Helena, de la incertidumbre del emperador. Ya se habla pues de los sucesos que había pasado, ¿no? También ya entra a tallar Nicolás, donde en una conversación le dicen pues no que tiene que casarse con María por la posición económica, ya que el padre de Nicolás había fallecido y pues había dejado una gran deuda, ¿no? Entonces su familia se encontraba en la quiebra y pues María era la solución para ascender. Bien, Nicolás es invitado a la casa del gobernador y pues recibió ahí unos consejos, ¿no? Se encontró con la tía de María, de la princesa María, Volcosi, y pues Nicolás al escuchar el nombre de la princesa se sintió turbado y confundido, ¿no? Entonces esta señora le dice pues no que la esposa del gobernador le ofreció pedir la mano de la princesa Nicolás, pero le dijo pues, y le confesó sus sentimientos hacia Sonia, ¿no? Que era su prima, porque eran primos con Nicolás. Entonces él le dice, no la amo, le he dado palabra de casamiento y le haré honor a ello. Ya ve cómo puedo pensar en otra mujer, concluyó Nicolás ruborosamente. Entonces, pero le dijo, sí, te doy la razón, pero Sonia no posee nada. Y tú mismo confiesas que andan mal en los asuntos de su padre. O sea, esa era lo que la señora le dijo, ¿no? Que se casara con María, que Sonia era primo con él y que básicamente Sonia no tenía nada que ofrecerlo, no tenía un estatus económico social muy alto, ¿no? Entonces, pero le dice, ¿no? Pero le dice que no, que lo matará a su padre, todo este asunto, su madre, todo. Y que pues Sonia y él tenían que entender y comprender que no podían estar juntos. Bien, empezaron a conversar, ¿no? Tras un mes, ya después de un mes de la llegada a Moscú, la vida de la princesa María empezó a tomar nuevamente su rutina y se encontró con el joven pues Nicolás Rostov y empezaron a entablar una amistad, empezaron a hablar, ¿no? Y ella se dice que la conversación fluyó, Rostov ya pues se sentía despreocupado, animoso, entonces, pero debido al luto de María, pues decidió como que no irse, no mucho frecuentar las visitas con la princesa debido al luto. Pero sí, pues habían mantenido ya como que un roce por ahí. Bien, aquí habla pues de Pedro nuevamente. Informaron pues no que había sido indultado e iba a ser conducido a las viviendas de los militares detenidos porque pues Pedro se encontraba detenido en el lugar donde había mencionado y pues habían prisioneros más juntos con él que habían sido pues asesinados, fusilados, pero no, se los llevaron a las viviendas militares de los detenidos, ¿no? También una frase, pues no, porque Pedro se encontró con un amigo, como que fueron amigos de prisión, ¿no? Entonces le recomendó un asiento especial y le dijo, el pesar dura 1 hora, la vida un siglo, nosotros vivimos en este mundo gracias a Dios. Los hombres son así, unos buenos y otros malos. Bien, aquí ya pues habla de la muerte de Andrés, porque ya muere en su lecho de muerte. Se reencuentra con María, se reencuentra con ella, pues, ¿no? Con Natacha. Natacha, pues, al verlo, se empieza a llorar, cuando, pues, una persona ya está a punto de delirar, ¿no? De morir, está en delirio, entonces, se también encuentra con su hijo de Andrés, el pequeño, y pues, básicamente, se estaba ya despidiendo, pasaron los días, y pues, tuvieron una conversación, Natacha con él, ¿no? Entonces Natacha le dice, te amo demasiado, te amo más que a nada en el mundo. Le dice pues, Andrés le dice esto a Natacha y Natacha le dice, yo también te amo, feliz y conmovida. Luego recordó que no debía abandonarse a sus sentimientos, ya que Andrés necesitaba tranquilidad, pues no quería tocar mucho el tema de los sentimientos.
Y pues dice que sus últimos días transcurrieron muy sencillamente. La princesa y Natacha lo cuidaban, la princesa María y Natacha cuidaban a Andrés. Durante su última hora de vida solo quedaba su cuerpo. Se alejaba lento y tranquilamente. Besó la frente de su hijo y lo bendijo. Cuando hubo partido, Natacha se acercó y le cerró los ojos. Es ahí donde pues se da la muerte de Andrés, ¿no? Y termina el papel de este. Tras la muerte de Andrés, María, la princesa María se convirtió en educadora y guía, tutora de su sobrino y debió preparar su marcha a Moscú, ¿no? Nuevamente regresarse a Moscú. Como se convirtió en la madre, ¿no? En la madre del pequeño. Entonces Natacha empezó a recordar a Pedro. La amistad entre Natacha y la princesa María pues fue muy... como que después de eso pues de las cicatrices que ambas tenían como que sumó fuerza, ¿no? Entonces fue más fuerte su amistad, se contaban su infancia, todo lo que habían vivido, una sufría por la otra, por lo que pasaba, entonces como que reforzó, ¿no? Todo eso. También ya pues habla también el sufrimiento de Pedro en esta parte, de las privaciones físicas sufridas y los sentimientos, del cautiverio, como que él toma conciencia, ¿no? De lo que es vivir un prisionero. Entonces se encontraba en una ciudad extraña, de diferentes circunstancias. Se asombraba al ver que aquella libertad interior, independiente de las circunstancias externas, estuviera ahora acompañada de su libertad exterior. Se encontraba muy diferente, ¿no? Como que no le había pasado, no se preocupaba lo que había pasado, no recordaba también a su esposa, recuerdo a su esposa, y pues como era una pregunta que él se hacía, no, pues bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y él mismo se respondía nada, ya veremos. Es como que ya no le preocupaba nada de eso. Bien, María y Pedro en esta conversación tiene una conversación donde pues Pedro le dice a Natacha que él ama a María, perdón. Pedro le dice a María que él ama a Natacha, ¿no? Entonces se le dice que espera un tiempo, que deje pasar todo esto para hablarle, pues, ¿no? Y que por una carta ella le iba a confirmar que cuando él regresó, para que venga a pedir, pues, a Natacha, ¿no? Entonces Natacha ya como quería hacerse de la vista gorda de los sentimientos de Pedro, ¿no? De ella hacia Pedro. Hasta que pues siempre que María mencionaba el nombre de Pedro, entonces la princesa María pronunciaba su nombre una luz desvaneció ese tiempo, volvió a brillar en sus ojos y una singular sonrisa desplegaba en sus labios. O sea, Natacha ya pues cuando mencionaban el nombre de Pedro, sus ojos brillaban, etcétera, ya no. Entonces también se menciona que en el año 1813 el casamiento de Natacha con Pedro Seda, ¿no? Fue el último alegre acontecimiento que presenció la familia Rostov. Al final fue un final feliz entre Pedro y Natacha, ¿no? Y en la familia Rostov. ¿Y por qué se decía que era la única acontecimiento alegre? Porque pues después de la muerte del señor Rostov, quedaron como endeudados, ¿no? Y pues el único que tenía que hacerse cargo era Nicolás, ¿no? Dejó todo. Entonces Nicolás pues como que estaba con Sonia, ¿no? Se decía que estaba con Sonia, la madre quedó como el cuidador de su madre, ¿no? Y la gente decía, según decía la gente, el hijo se sacrificaba por la madre, o sea, porque ¿quién iba a cuidar a su madre? De Nicolás, él mismo, ¿no? Entonces y pues se encontraron nuevamente con María, pero Nicolás ya había cambiado, ya no era esa misma persona, vivía pues en una vida muy estricta, rigurosa. Aceptó un departamento con un empleo civil, ocultaba lo que pasaba a su hermana Natacha, no quería pues decirle lo que estaba pasando. ¿Cómo se dice? No, su vida fue diferente, ¿no? Ya no era el mismo chico. También ya pues estaba con Sonia, pero ya no sentía casi, se puede decir, el mismo amor de Sonia, ¿no? Entre ambos, ya no sentía.
Y pues María se reencuentra con Nicolás y tienen una conversación. Entonces ella pues dice, ¿no? Se le dice, ¿no? Que tenía que pagar una deuda, ¿no? A la cortesía, y decidió mostrarse igual de cortés. Ambos, ¿no? Como que era como una amistad que la tenían cuando se le pidió que se casara con ella y tuvieron una amistad de que ambos como conectaron. Ya no había eso, no era como que solamente por cortesía. Habló Nicolás con la princesa con melancolía, ¿no? Después le dice, ¿no? Yo la comprendo, ahora lo comprendo todo, decía una voz en el alma de la princesa. Es su alma noble y valiente. Ahora él es pobre y yo soy rica. Eso explica su actitud. ¿Qué le ocurre, conde? ¿Qué le ocurre? Dígame usted, exclamó mientras se acercaba a él involuntariamente. Y pues se empezó a llorar, le dijo adiós, perdóneme, todo eso me resulta muy doloroso. Entonces ellos se miraron, ¿no? El final de esta obra termina cuando ambos se miraron unos segundos y lo que le parecía imposible lejano se convirtió de improviso en algo muy próximo, posible e inevitable. El otoño de aquel mismo año, Nicolás Rostov y la princesa María se casaron. Y pues ahí termina la novela, pues La guerra y paz de León Tolstoy. Básicamente pues se habla, pues como ya había mencionado, de la guerra, del amor, de la amistad, del sufrimiento, de muerte, de infidelidad también. Son temas que por ende hacen que la obra sea muy llamativa, con, con fragmentos que al principio como que los nombres, ¿no? Franceses confunden, rusos confunden, pero ya cuando tú vas leyendo la obra, vas tomando ya pues, empiezas a familiarizarte con los personajes y en el suceso que pasa, ¿no? Entonces es una obra que básicamente se basa en eso y que hoy en día pues aún hay, ¿no? Quizás no guerras entre, que sí hay guerras entre, pues armas en la sociedad, pero no la misma, yo creo que la misma guerra interior entre familias, entre situaciones de nuestras vidas, como que hay guerra, al mismo tiempo paz, guerra de sentimientos, guerra de más temas, ¿no? De más factores, pero que al final nosotros mismos decidimos cómo es el final de nuestras vidas, ¿no? Eso ha sido el resumen de la obra. Eh, guerra, la guerra y la paz. Muchas gracias.